Nunca antes había escuchado el nombre de ese lugar. Por lo mismo, no tenía ninguna idea de cómo se llegaba a él. Alguien me dijo que era una parroquia de la provincia de Tungurahua, que hacía mucho frío, que se tomaba mucho trago. Cazahuala, me decían. Y que si no tenía reparos con trabajar con indígenas de verdad, bueno, me iba a gustar. Además estaba muy cerca de Ambato, lo cual me abría la posibilidad de estar cerca de Alba Sánchez y compartir con ella su calor, su aliento, su ternura. Y fue así cuando, en medio de 200 nuevos médicos, que íbamos a escoger los lugares donde realizaríamos nuestro año de medicatura rural, me tocó mi turno. Y escuché mi apellido. Pronuncié por primera vez el nombre donde pasaría los próximos 12 meses de mi vida. Sí, yo. Escojo la parroquia Pasa. La parroquia Pasa, sí. Y fue así que un 23 de agosto, en medio de una pertinaz llovizna y acompañado del jefe provincial de salud, llegué al hermoso subcentro de salud de la parroquia. Ahí nos esperaban unas 20 personas, así como ustedes, todas con sombreros de paño, con gruesos ponchos, con bufandas que les cubrían la boca, la nariz. Y bueno, la imposibilidad de verles las caras me llevó a pensar que estaba entrando en un lugar frío, húmedo, lejano y habitado por gente sin rostro. Después de los discursos, de las presentaciones, lo primero que me dijeron las gentes fue: ustedes de estas tierras, ¿verdad, patroncito? Comprarás ponchito, hazme caso que de noche es peor. Hazme caso, doctor. Así me decían. Y bueno, se fueron las autoridades de salud por allá, se fueron los niños, se fueron las gentes y con ellos sus famélicos y húmedos perros. Todo se fue. Incluso gran parte de mi entusiasmo inicial. Todo se fue menos la lluvia. Cuando de pronto oigo un golpe en la puerta de fierro que daba al local donde me estaba quedando. Y con él una palabra, por las miles de veces que desde entonces la escuché, empezó a formar parte de mis vivencias, de mis aventuras, de mis tristezas. ¡Doctorcito, doctorcito! ¡Doctorcito! Era Carmen Amelia, que venía a invitarme a comer mi primera sopa de mellocos con maní y a contarme las cosas más importantes del lugar, con unas palabras que, si bien es cierto, yo no los entendía, estaban cargadas de inflexiones maravillosas que facilitaban mi adaptación y permanencia en el pueblo. Por supuesto, me habló de San Fernando Rey, patrono del lugar, de la María Umbelina, que era la más vieja de todos los habitantes, de los rocotos verdugos a los que no les tiene que dar ninguna muestra de confianza y consideración. Oírame, doctor. Me habló de los abusos del teniente político, del linchamiento de un empleado en la oficina de censos, del castigo que aplican los indios a quienes tratan de quitarles sus tierras o sus vacas. Pero claro, también me contó de la habilidad del Antonio para tocar la hoja de capulín, del cuidado que debía tener cuando me tomaron los traguitos. Y claro, de los ofrecimientos del contraalmirante Poveda, gobernante de ese entonces, que había hecho al pueblo pocos días atrás. Cuando desperté creí encontrarme en otro lugar. Había un cielo azul sin mancha, un sol tierno de páramo recién descubierto, y hacia el sur,
Y hacia el sur, ¿qué creen que había? Una inmensa y sobrecogedora mole blanca que inmediatamente pude reconocer. Era el Chimborazo en todo su esplendor. Todo esto acompañado de cantos de gallos, de silbos de chirotes, de guairachuros, de mirlos, de gorriones. Y a lo lejos, uno que otro mugido que me hacían sentir un ser privilegiado a pesar de mi soledad. Bueno, acompañado por un chocolate caliente, tapados y queso tierno que me sirvieron en el desayuno, estaba listo para atender a mis primeros pacientes. Todos ellos naturales, evidentemente indígenas. En la salita de espera había unas 8 personas, todas juntas, todas calladas. Estaban sentadas en el piso a pesar de que había suficientes bancas donde podían sentarse. Cuando yo ingresé, ellas se levantaron, se quitaron los sombreros, se arrodillaron, levantaron sus manos como para rezar y me decían: buenos días, doctorcito. Buenos días, españolito, doctorcito, patrón. La bendición, doctorcito, españolito, la bendición. Darás bendición. Yo no podía entenderlo. Era la primera vez que me pasaba tal situación. Entonces, lo primero que hice fue intentar que se pongan de pie. Les dije que yo no soy el cura, que soy el doctor, que nadie debe arrodillarse ante nadie, que mejor me digan sus nombres, me den sus manos y empecemos a trabajar. Que yo venía a servirles a ellos. Pero no me hacían caso. Cada vez que yo insistía, continuaba la andanada de doctorcitos, españolitos, caballeritos, que ya me estaba preocupando. Para fortuna mía, estaba Delia, mi auxiliar de enfermería. Le llamo, le digo que venga, que me ayude a salir de semejante embrollo. Ella con tantos años de experiencia debía saber algo, ¿no? Entonces me dice: doctor, no les haga caso, doctor, así mismo son, no les haga caso. Pero yo no podía entenderlo. Me negaba absurdamente a admitir tal situación. Así que como yo no me daba por vencido y ellos tampoco se levantaban, otra vez insistí, con los mismos lamentables resultados. No hemos de levantar, doctor, si no das bendición. Otro doctorcito daba nomás bendición. Vos nomás que no quieres dar bendición, doctor. ¿Qué es? Así que Delia, mirando mi cara de desesperación sonriente, me dice: doctor, denle de una vez la bendición. Vamos a perder toda la mañana. Hágame caso, doctor. Y fue así que a 3000 metros de altura, renegando de mis convicciones y pidiendo íntimamente perdón a Dios, levanté mi mano derecha y, como había visto hacer a los sacerdotes, y al mismo tiempo que me asombraba cuando yo decía: yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bendigo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una y otra vez. Cuando terminé de dar la última de las bendiciones, ellos se levantaron, me besaron las manos, se sentaron en las sillas, como lo hace cualquier otro ser humano, a esperar a que les tomen los signos vitales, el pulso, la temperatura, la presión arterial y tantas otras cosas que en esa época yo consideraba más importantes que andar impartiendo bendiciones, por supuesto.
Un día salimos a visitar a un enfermo en Tilibí. Llegamos jadeantes, sudorosos, a mediodía con Delia, a la casa del enfermo. Ahí nos esperaban unos 5 perros que nos ladraban a cada paso que dábamos. Para fortuna nuestra salió una vieja y desdentada mujer que nos espantó y pudimos entrar. Dentro no podíamos ver nada. A pesar de que afuera hacía un sol tan fuerte, dentro era todo oscuro. Por eso yo pregunto, ¿dónde está el enfermo? Con una voz casi de ultratumba, alguien me dice, aquí estoy, doctorcito. Como yo no podía ver nada, saco mi linterna. Lo busco. Y ahí estaba. Era un hombre de unos 40 años, lampiño, de coloración verdosa, ardía en fiebre. Tenía los labios, la lengua, que parecían de tapizados de lija de carpintería. Tenía dificultad para respirar. Me habían dicho que hace 15 días había sufrido un golpe en la pierna izquierda y, como no funcionaban los remedios caseros, había autorizado que yo vaya a verlo. Inmediatamente le digo que me indique el sitio de la herida. Él con dificultad levanta las y le echa las mantas que lo cubrían. Y debajo de ellas había un cuy. Y con él una pestilencia insoportable que invadió todo el lugar. Nuevamente lo reviso. Era una fractura expuesta de tibia y peroné que ameritaba un inmediato traslado al hospital más cercano. Cuando se lo hice saber al paciente, como sacando fuerzas de donde no tenía, él me dijo, yo no he de ir a morir a un hospital, doctorcito. Plata tengo, doctor. Orregos tengo, doctor. Cura nomás tú, doctorcito. Cura nomás tú, doctor. Y como no fue posible convencerlo ni con amenazas de que tenía que llevarlo al hospital más cercano, ya sabiendo que era una verdadera aberración profesional, hice una rudimentaria limpieza de la herida, inmovilicé la pierna, apliqué una dosis de antibióticos, un suero para compensar el trastorno circulatorio y mantener una vía lista para otro tipo de medicamentos. En ese momento espantamos los cuyes, espantamos las gallinas, recuperamos un poco los trapos que estaban por ahí, los servimos, pues iban a servir para acomodar la pierna del paciente. Después de eso regresamos al subcentro. En todo el camino, Delia y yo no nos dijimos nada. Sabíamos que Juan Toalombo se iba a morir. Cuando pudimos regresar, le dijimos al teniente político que venga, que le obligue a ser trasladado a un hospital. Pero cuando llegamos, ya era tarde. Juan Toalombo agonizado en medio de los cuyes y gallinas que ingenuamente creí que podía haber espantado de lo que hoy era su lecho de muerte. Desde entonces temblaba cada vez que me tocaba atender a un paciente golpeado.
En las tardes me gustaba salir a los cerros más cercanos a caminar. Desde ahí tú podías ver la escuela, la cancha de fútbol, el cementerio y por supuesto mi amado Camino Ambato, con el último de los buses, Atahualpa, conducido por el Chaumana, su atormentado propietario, portador de tantos sueños atrasados. En tardes más felices, tú podías ver la alegría de un arco iris recién nacido, por supuesto la hermosa silueta del Chimborazo y escuchar la suave música de los pingüinos. Y entonces me acordaba de mi tierra, de mi volcán Cotopaxi, de mis calles empedradas, de mi familia. Pero bueno, en más de una ocasión tuve problemas con el lenguaje. Si bien es cierto, ellos hablan español, su español es tan duro y limitado a unas cuantas palabras que muchas veces no les entendía. Entonces llegó una tarde un natural de Cihuitapucaucho. Decía que su esposa estaba sangrando ya varios días con togros y que tenía calenturas. Yo, por supuesto, como estaba entrenado para dirigir un interrogatorio que me ayude a dar un diagnóstico presuntivo, aunque no tenía la más mínima idea de que era un togro, empecé a preguntar. A ver, dime, ¿cuántos años tiene tu mujer? Eso que no sé, doctorcito. A ver, pero dime, ¿es mayor a ti, es menor? ¿Mayor será, menor será? Ay, no sé, doctorcito. A ver, pero dime, ¿cuántos días lleva sangrando tu mujer? ¿Cuántos días será, doctor? No sé, patrón. Sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Delia no estaba a mi lado y no tenía a quién pedir ayuda. Entonces, bueno, sacando acopio de mis fuerzas y de mi escaso entendimiento, volví a preguntar. Le digo, a ver, pero dime, ¿cuánto tiempo tiene de calenturas tu mujer? Tiempo, doctor. No sé, doctor. A ver, pero se cayó, se golpeó, se cortó con algo. El golpe no es, doctorcito. Corte no es, doctorcito. Guaguatú, amito caballerito. Por fin un indicio. Por lo menos ahora sabía de dónde sangraba la mujer. Así es que con renovadas esperanzas continuamos el interrogatorio. A ver, dime, ¿cuántos hijos tiene tu mujer? 3 con guagua tierno, doctor. Eso, bueno, muy bien. Y, a ver, ¿quién le ayudó en el parto? ¿Quién le atendió el parto? Nadie, doctor. Solita hizo nacer guagua. Sola. Ya. A ver, pero a ver, ¿la sangre que le sale es mucha, es poca, es más que al comienzo o ha ido disminuyendo? Mucha será, poca será. Ay, no sé, doctorcito. Ya casi desesperado, necesitaba conocer más características del sangrado, pero no lo conseguía. Y en el último esfuerzo por comprender, por entender, volví a preguntar. A ver, pero dime, ¿la sangre que le sale es roja colorada o es negra oscura? Roja, negra... Ay, no sé, doctorcito. A ver, pero la sangre que le sale apesta la sangre que le sale. No sé, doctor, no sé. Ya al borde de la locura. Y de pronto se me ocurre una pregunta. Hice lo que a mi juicio era la pregunta definitiva. A ver, concéntrate, dime. ¿A qué huele la sangre que le sale? Ay, doctor. ¿A qué ha de oler, pues, doctor? A chocha huele, doctor. Mueva, doctor. Usted que pregunta pendejadas, doctor. Mueva, doctor. Después del incidente del interrogatorio, sabía que tenía que conocer mejor a las gentes. Sobre todo a los naturales. Y entonces me inmiscuí más en sus conversaciones, en sus discusiones, en sus transacciones. Visité más familias, visité más escuelas. Llegué a comunidades más lejanas. Llegué a Mogato, llegué a Cuatro Esquinas. Sentía que la gente ya me miraba sin recelo. Me regalaban cuyes, me regalaban huevos. Y cuando decidí sembrar el patio del subcentro, ellos
me ayudaron a preparar la tierra, a afanarla. Sembramos geranios, sembramos gladiolos. Y cuando todo el subcentro era blanco por las ilusiones que habíamos sembrado, ellos me ayudaron a venderlas. Y con el dinero que habíamos obtenido, pusimos una gran ventana de fierro y adecuamos lo que yo pomposamente llamaba mi sala de partos. Hicimos tantas cosas. Creció el programa alimenticio gracias al vicariato apostólico. También venían más pacientes con tuberculosis al control, más mujeres embarazadas a controlar su peso, su presión arterial. Venía más gente a escuchar mis charlas sobre lactancia materna, sobre alimentación a base de productos autóctonos. Hicimos tantas cosas, Gaby. Tantas cosas que creo que no terminamos en ello. Había tanto lo que había que hacer. Y un año después, llegó el mismo funcionario de salud, acompañado del nuevo médico rural, Alberto. Carmen Amelia, ¿se acuerdan de Carmen Amelia? Me preparó una despedida. Me regaló un cuero de conejo. Me dijo, para que le ponga en la silla del comedor de su casa, doctor. Para que tenga muchos guaguas. Usted es bien pícaro, doctor. Yo le he visto, doctor, yo le he visto. Y bueno, una tarde lluviosa como la primera, Carmen Amelia me brindó una humeante sopa de mellocos con maní. Me sirvió un cazaguala doble. Y como si presintiera que nunca volveríamos a vernos, con sus ojos llenos de lágrimas me dijo, adiós. Ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón y de una nube va a salir trotando el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Muy bien, vamos a cantar. Si los guambritos sienten